Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche ya estamos en vivo hasta las 10, en un viernes de picada con periodistas, pero además un viernes muy especial, con mucha información. En un ratito vamos a hablar con uno de los máximos especialistas en periodismo judicial, con Omar Mallavieri, por qué hoy Vudú está más complicado en la justicia. Hoy validaron pruebas del caso Ciccone. Vudú era una apuesta que quería de alguna manera levantar, era su esperanza para tratar de hacer caer la causa Ciccone, y una cámara de casación que se sospechaba que podía darle la razón a Vudú, se lo dio vuelta. Y también Vudú sigue con esa causa, el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Nación. También vamos a hablar en un ratito de si Cristina está más debilitada o fortalecida después de del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ha pasado en esta semana una especie de montaña rusa para el kirchnerismo. La derrota electoral del domingo pasado, que igualmente Vudú y parte del kirchnerismo presentó como victoria, y después el fallo de la Corte, que sin duda revitalizó al gobierno, lo mostró de otra manera. Y la pregunta es, en este contexto, Cristina, ¿cómo vuelve? ¿Vuelve por todo, como en algún momento esbozó, o vuelve para corregir errores que le están reclamando los candidatos a presidente del 2015, fundamentalmente errores en la política económica? Y vamos a hablar también del nuevo parte médico, que se acaba de conocer hace minutos de la presidenta de la Nación. Salió Alfredo Escochimarro, el vocero presidencial, a dar el último parte médico de la presidenta, y la pregunta básica es ¿cuándo vuelve la presidenta? ¿Cuándo es la fecha para el regreso de la presidenta? También vamos a hablar obviamente de Massa, de Macri, candidatos presidenciales ya hacia el 2015, en un divorcio, rompieron el pacto que tenían electoral y cada uno corre por su lado. ¿Y qué pasa en el universo del kirchnerismo? Scioli, que se creía el heredero natural de Cristina, ahora tiene otros competidores, debilitado por la derrota en la provincia de Buenos Aires el domingo. Tiene ahora algunos gobernadores que se animan y que quieren ser los sucesores de la presidenta. Pero empecemos esta noche de picada con periodistas discutiendo esto. ¿Cristina vuelve en un gobierno debilitado después de la derrota electoral o fortalecido después del fallo de la ley de medios? Pasaron las elecciones y el mapa político ofrece postales contradictorias. La semana arrancó de la peor manera para el gobierno de Cristina Fernández. Sergio Massa arrasó en la provincia de Buenos Aires con 4 millones de votos y picó en punta en la carrera hacia 2015. Los primeros análisis dibujaron una curva descendente para el cristinismo y un escenario dominado por los nuevos presidenciales: Massa, Mauricio Macri, Hermes Wiener, Julio Cobos y también, aunque más golpeado, Daniel Scioli. Dentro del oficialismo comenzaron los pases de factura y empezaron a escucharse autocríticas. El senador Miguel Ángel Pichetto, uno de los ganadores del Frente para la Victoria, vaticinó un tiempo de transición hacia el nuevo liderazgo. Y hasta le abrió una puerta a un retorno de Massa al peronismo. Tenemos que decir que Massa está fuera del proyecto político que pero está gobernando. ¿A usted no le gustaría no le gustaría que estuviera adentro? Sí, y él podría haber estado adentro porque... ¿Y no podría estar en el futuro? Puede estarlo. Sin embargo, el martes una noticia alteró bruscamente el escenario postelectoral. La Corte Suprema sorprendió con un fallo sobre la ley de medios y declaró constitucionales los 4 artículos que impugnaba el Grupo Clarín. Con el voto de su presidente Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal le devolvió aire a la Casa Rosada cuando nadie lo esperaba. El kirchnerismo festejó en la calle y volvió a ilusionarse con resurgir. El gobierno que había quedado debilitado pareció ser de repente otra vez una administración fuerte. Ahora, mientras los gobernadores se muestran juntos y buscan coordinar movimientos de cara al 2015, el cristinismo anuncia un regreso sin cambios de la presidenta para los próximos días. En el gabinete somos siempre funcionarios de la presidenta, somos secretarios que ejercemos sus tareas. Obviamente eso puede ser en cualquier momento, no tiene ninguna particularidad especial. Lo que los argentinos pueden estar muy tranquilos es que el rumbo general del gobierno y el modelo que venimos llevando adelante es el que no va a cambiar. Pero la pregunta que sigue sin respuesta es ¿cómo volverá Cristina? ¿Elegirá profundizar el modelo e intentará ir por todo como alguna vez prometió? ¿O buscará corregir los desequilibrios económicos y conducir la transición hacia el 2015 como reclama la oposición? Bueno, tenemos una picada de periodistas caliente esta noche. Estamos acá con Edi Zunino,
jefe de redacción de la revista Noticias y autor de este libro que después vamos a comentar más en detalle, Periodistas en el barro. Como nos gustan los periodistas, vienen en el barro. Acá hay uno que no es periodista, Diego Birtz, es empresario de medios, kirchnerista, Majul, Berbisky, Haddad, Víctor Hugo, Lanata, Rial, bueno, todo un popurrí de nombres. ¿Acá? ¿Lo puedo? Ahí está. Periodistas en el barro. Peleas, aprietes, traiciones y negocios, miserias y razones de la guerra mediática en la Argentina reciente. Está para leerlo el libro de Eddie, en un ratito lo vamos a comentar. Eddie, gracias por venir. No, gracias por Está venir. Omar Lavieri, el hombre que más sabe del expediente Vudú. Y hoy Vudú tuvo noticias en tribunales. Está Gaby Levinas, director de plazademayo.com. Gracias, Gaby, por venir. Y Fernando Amato, subdirector de Caras y Caretas y columnista de CN23. Gracias, Fernando, por venir. Max. Bueno, a ver, ¿cómo ven al gobierno de Cristina? Y por supuesto, pero me estoy guardando lo mejor para dentro de un ratito, Martín Canenguícer, periodista de La Nación, y con él quiero hablar después en una parte el tema económico, porque hoy hubo novedades importantes y están madurando medidas que el gobierno tiene que tomar contrarreloj. Estamos en horas de definiciones, obviamente va a haber medidas para el dólar, para el tema subsidios, el gobierno tiene que tomar medidas. Salir a buscar dinero afuera, bueno, cosas que se están manejando, se están barajando, ya le acercaron a Cristina y Martín Canenguícer es uno de los hombres que más sabe, porque está muy cerquita ahí del Ministerio de Economía y también de todo el espinel del periodismo económico. A ver, ¿cómo están viendo el gobierno después de una semana que fue de vértigo, ¿no? La derrota electoral del domingo, el gobierno que se veía totalmente debilitado, pero el martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia lo revitalizó, y desde entonces el que plantea nuevamente agenda parece ser el gobierno, ¿no? Yo creo que Omar Lavieri. ninguna de las dos cosas lo sorprendió al gobierno, porque se sabía que el resultado podía ser este en las elecciones, y los que caminábamos la Corte Suprema y los sensatos operadores que tiene el kirchnerismo en la justicia sabían desde hace tiempo que la Corte iba a declarar constitucional la ley de servicios audiovisuales. Estaba la discusión de por cuánto, estuvo 6-1, como salió la constitucionalidad, después la desinversión 4-3, estuvo 5-2. Todo esto se sabía antes de la feroz embestida del gobierno contra los jueces de la Corte, básicamente contra el presidente de la Corte, Lorenzetti, a quien se le metieron en la vida impositiva, Sí. en la vida privada, le empapelaron la ciudad con... Lo escracharon por con todos notas, lados. Y Lorenzetti se mantuvo en lo que yo sé era su posición antes de la embestida. Y, digo, no me lo dijo Lorenzetti, pero cuando uno hablaba con los operadores judiciales, los números lo ponían a Lorenzetti entre la... A favor de la ley de medios. Entre los que votaban a favor de la ley de medios. O sea, me da la impresión de que ninguna de las dos cosas lo sorprendió al gobierno. Ninguna de las cosas fueron nuevas. Lo único que le habrá llamado la atención, y por eso cambió esta bajada en la que venía el gobierno, es la fecha. Cristina lo quería antes de las elecciones. No. El gobierno lo quería antes de las elecciones, pero no sabían que iba a salir 2 días después de las elecciones. Yo te digo una cosa, Cristina lo quería antes de las elecciones. ¿Alguien piensa que el tema de la ley de medios antes de la elección influía en la elección? ¿Tenía alguna...? ¿Vos crees que en La Matanza, que en Quilmes, en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde más arrasó, iba a influir el fallo de la ley de medios? ¿Tenía alguna Yo creo que relevancia? puede tener influencia en algunos sectores medios que están atentos al tema y que simpatizaron y siguen teniendo puntos de coincidencia con las líneas principales del kirchnerismo. Yo lo que veo es una derrota electoral que no es una derrota fatal para el gobierno, porque mantiene la primera minoría y a nivel de poder institucional, digamos que encarar 2 años con ese resultado no es fatal para un gobierno que, si tomamos toda la gestión Kirchner, son 10 años. Y después tenés una victoria judicial que tampoco es una victoria total, porque la constitucionalidad en general ahora va a entrar en una cantidad de discusiones parciales con cada uno de los artículos sobre los cuales el Grupo Clarín, aparentemente ante cada acción de la AFCA o del gobierno, va a tratar de responder judicialmente, y el propio fallo de la Corte Suprema así deja esas puertas abiertas.
Ahora, lo que tenemos es el desgaste social, el desgaste del tiempo del gobierno, una presidenta que no está bien de salud, está mejor, eso es una buena noticia. Ahora vamos a ver el parte médico, el último parte médico no de la bien presidenta. de salud. Un presidente en ejercicio que está con problemas judiciales y la cabeza visible de la oposición, según el resultado de las elecciones, que sigue siendo un gran enigma porque es un ex jefe de gabinete y funcionario del gobierno que encara las primeras horas, o sea, a Massa casi no se le dejó sacarle todo el sabor a la victoria a partir del fallo de la ley de medios y se vio en el compromiso de no poder tomar el discurso de otros opositores que con menos compromiso dijeron todo está mal, la Corte hizo mal y qué sé yo, porque Massa era el jefe de gabinete Massa fue muy cuidadoso cuando se lanzó a discusión la ley de medios en el año 2009. O sea que me parece que hay una serie de desequilibrios y una serie de equilibrios, pero que el tema principal es cómo está la cabeza de la conducción del Estado, que es la presidenta. Bueno, ahora hablamos de eso un poquito y cómo vuelve fundamentalmente Cristina. Fernando Amato, ¿ves un gobierno después de esta semana debilitado o fortalecido por el fallo de la ley de medios? Lo que pasa es que yo más que la foto miro la película. Me parece que el gobierno hizo mucho la plancha hasta las PASO, que ahí fue donde más se vio golpeado electoralmente, mucho más que ahora, que reaccionó ante las PASO. De hecho, la imagen de Cristina levantó, de hecho, mejoró la posición electoral del gobierno y bastante, desde las PASO a esta elección, recuperó provincias como San Juan, digamos, le ha ido mejor. Reaccionó tarde, pero reaccionó, no le alcanzó. Y me parece que si lo que pasó después de las PASO, sumamos ahí el aumento del piso de impuesto a las ganancias, gendarmería, un montón de actitudes, aumento de las jubilaciones, estatización del Sarmiento, digo, son todas medidas, más ahora el fallo, que el fallo no es un gol, un 1-0. El fallo le está dando la razón al gobierno en un montón de cosas. Y le está diciendo a todo un sector republicanista, ustedes no tenían razón, no viola la Constitución. No es menor eso, no es solo que, 1-0, te gané Clarín. Le está dando la razón al gobierno en muchos de los planteos y no le está dando la razón a otro sector. Gaby Levinas. Primero, que la ley sea constitucional no significa que la ley sea buena. Son dos cosas muy distintas, eso seguramente la vi y lo puede explicar mejor que yo. Yo creo que la ley, por un lado, es muy vieja, nació vieja y al mismo tiempo había un montón de cosas que se podían haber hecho, a pesar del impedimento que había para el tema Clarín, que eran 4 artículos. Había un montón de cosas que se podían hacer y no se hicieron. Es decir, el tercio famoso que se le iba a dar a las ONG, a las entidades, eso no se hizo nada. Hay solamente 20 licencias que encima ni siquiera se sabe bien cómo se dieron. La tarifa social, por ejemplo, hay un montón, tengo la lista acá de todo lo que no se hizo, que se podía haber hecho, que es enorme. Yo creo que de todos modos, la derrota electoral existió, es una derrota electoral sensible, hay una situación económica complicada, y la ley de medios, que a nosotros en el microclima nos interesa mucho, a cierta gente es una cosa que realmente no altera el panorama político en absoluto. El panorama político es el mismo, el panorama económico, los problemas que el gobierno tiene que enfrentar son los mismos. Y al mismo tiempo, hay que ver si Mariotto triunfa en la forma de accionar ahora o triunfa Sabatella. Sabatella, que hizo de cartero comunista llevando una cartita en vez de mandar al mensajero va él, haciendo toda una especie de panoplia, una cosa que realmente absurda, parecida a la que hizo en su momento Timerman cuando se metió. ¿Te lo imaginas a Kerry entrando a secuestrar a un cartel de droga? El propio secretario de Estado, bueno, que Timerman vaya con el alicate, la misma historia. Son cosas que pareciera que las hacen para que Cristina los vea o para alguna cosa así, para ganar espacio. Pero la realidad es que todo esto forma parte de un circo mediático que funciona, que para alguna gente tapa, pero la realidad económica no la tapas con nada, digamos. Sí, yo creo que hay un problema básico que tiene el gobierno, que es el tema económico. Ahora vamos a hablar con Martín Canenguícer, que, digamos, más allá del ciclo político, hay una dificultad que Cristina tiene que tomar algunas medidas. Medidas de las que sean, pero que son antipáticas, o salir a endeudarse afuera para buscar dólares, o lo que está haciendo, que es devaluar, está devaluando cada vez más fuerte, o recortar subsidios. Algo tiene que hacer, pues se le están yendo todos los dólares y cada vez los márgenes de maniobra son más chiquitos, y lo que era un modelo económico exitoso se le viene
descascarando, ¿no? Aparte, después de 10 años de estar con un discurso antimonopólico, pero el único monopolio que le han pegado es el enemigo principal de un gobierno nacional y popular es un diario, en lugar de que sea la Barrick-Gold, en lugar de que sea Telefónica, que sea... A ver. digamos, es medio ridículo todo. Perdóname que yo insista con una cosa, porque todo lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, lo que falta, lo que queda, y sabemos que las posiciones pueden estar divididas en este aspecto. El tema es quién lo va a hacer y en qué condiciones va a estar para hacerlo, con qué nivel de consenso hacia la sociedad y con qué nivel de control de poder interno dentro del gobierno. Estamos viendo en la última etapa distintas posiciones sobre distintas cosas entre funcionarios principales del kirchnerismo. Esto tiene que ver con la ausencia de Cristina en el manejo y en el limado de todas esas diferencias para que no aparezcan. Están saliendo a la luz o hay otro tiempo político que empezó y el resultado electoral del otro día, que para mí es un resultado exageradamente contundente para los que tienen una mirada opositora, como es exageradamente contundente el fallo de la Corte del día martes. Yo insisto en esta cuestión que me parece central. Para hacer, dejar de hacer, rebobinar o ir para adelante, lo que hay que ver es cómo está la cabeza. A ver, ahora vamos a discutir un poquito. A ver, tenés el parte médico que dio Escosimarro hace unos minutos respecto a Cristina, porque la pregunta es si Cristina vuelve por todo, profundizando el modelo, o vuelve para corregir algunas cosas que le están reclamando los presidenciables, ¿no? Dentro del kirchnerismo y fuera del kirchnerismo. Y esta es la discusión, si Cristina deja la centralidad de la política que ha tenido en los últimos 10 años junto a Kirchner y la empieza a compartir con Macri, con Massa, con Scioli, con Cobos. Esto decía Escosimarro respecto a la salud de la presidenta. Continúa presentando una favorable evaluación posoperatoria. El examen neurológico es normal, como lo fue durante toda la evolución desde la neurocirugía. Al cumplirse el mes de la intervención, se hará una nueva neuroimagen de control y se reevaluará la situación médica para el eventual otorgamiento del alta neurológica y neuroquirúrgica. Desde el punto de vista clínico y cardiológico, ha mantenido su evolución favorable, con resultados de estudios de laboratorios normales y sin manifestaciones cardiovasculares dignas de mención. Bueno, la presidenta está bien, en resumen, lo que plantea es que la presidenta está bien. Lo que no deja claro es cuándo vuelve la presidenta, si vuelve hacia el 8 o 10 de noviembre o si se toma algunos días más de descanso. La presidenta está bien. Ahora, el propio parte médico anterior decía que no se podía estudiar a fondo el origen y la situación concreta de la arritmia cardíaca que tiene la presidenta. Yo no soy médico ni me voy a hacer el médico y hay mucho debate en el gremio y en la sociedad sobre estas cuestiones, pero tenemos un paciente que se está recuperando de una operación en el cráneo, en la cabeza, pero que tiene un problema cardiológico que por las condiciones en que está no se le pueden hacer estudios a fondo. Y es un paciente que está en este momento contenido, en reposo, con serenidad, cosa que en una personalidad como la presidenta también, a mi juicio, genera una complicación. O sea, no es doña Tota que está mirando la novela y la televisión todo el día, es la presidenta de la Nación y es Cristina Fernández de Kirchner, una persona de hiperactividad, de hiperpresencia y todas esas cosas. Yo no voy a generar ningún tipo de alarma por lo poco que sé. El problema que tiene no es grave ni le va a pasar nada. El tema es a dónde está concretamente la situación de cómo se va a conducir este proceso inmediatamente posterior a la recuperación de la presidenta. Y hablando justamente de eso, de cómo se conduce, ahora vamos a hablar con Martín Carenguícer. Hay toda una discusión interna del gobierno para dónde va con el tema económico, ¿no? Y Vudú, dentro de esas discusiones internas, representa la racionalidad económica, entre comillas, que dice que hay que hacer 2 o 3 cosas, que era la sintonía fina hace 2 años. Lo que le sucede a Vudú es que viene muy mal su causa judicial. O me equivoco. Hoy hubo novedades con la causa Chicone, Omar Lavieri. Hoy sucedió algo que también se esperaba. Hace menos que lo otro, pero se esperaba. Vudú, a través de una persona que no conoce, que es Alejandro Van den Broele, el hombre que se quedó sin ningún antecedente con Chicone, un día llegó y dijo voy a comprar la máquina de hacer billetes. A través de él se llegó a la Cámara de Casación en una apelación para que trataran de anular el origen de la causa. Es muy simple. Una mujer, la ex mujer,
de Van den Broele dijo, yo del caso Chicone no sé nada. Lo que sé, porque me lo dijo mi ex esposo, es que Vudú le daba negocios, necesitaban un abogado en el medio que los ayude y yo tenía que hablar con Núñez Carmona. Esa declaración es la trama del caso Chicone. Básicamente, Vudú, negocio, caso imprenta Chicone, Van den Broele en el medio haciendo de prestanombre. Esa es la historia. Querían anular ese testimonio porque una persona no puede declarar en contra de su cónyuge. Sí. Se demostró que de cónyuge no tenían nada porque la mujer estaba amenazada. Y querían anular el allanamiento que se hizo en la casa de esa mujer, donde había 2 computadoras que van a ser peritadas. Una parece que era de Van den Broele. Era una laptop vieja de Van den Broele. O sea que por ahí había información. Por ahí hay o no hay, digamos, o por ahí hay información que refuerza lo que ya se sabe. Van den Broele se conoce y tiene relación con el socio y amigote de Vudú, que es Núñez José Carmona. María Núñez Carmona recientemente, digamos. Y querían anular el origen de la causa. Como las denuncias se hicieron en base a lo que los periodistas escribieron, en base a lo que dijo Laura Muñoz, bueno, todo vale. Todo vale quiere decir que a partir de ahora no hay nada que pueda contaminar de nulidad la causa. Esto era muy importante porque si declaraban la nulidad parcial de algo, de un poquitito, de ahí en adelante las defensas que hacen, plantean como aquello es nulo, puede ser que sea nulo todo esto, era un barro enorme. Ahora la causa quedó un poco más limpia y lo que tiene que demostrar la justicia es que Vudú, o no, tiene que demostrar que sí o que no, se interesó para que una empresa sin antecedentes, sin capital, cuyo único negocio anterior era haber cobrado una comisión por la renegociación de la deuda entre Formosa y el Estado Nacional, que tienen que demostrar la justicia que es Vudú y Vudú tiene que demostrar que no tiene ninguna relación. En eso está. Vudú está imputado. Me la paso aclarando esto hace un año, porque el discurso oficial... ¿Por qué está imputado Vudú? Porque el fiscal lo acusó. Porque ¿Pero de qué está imputado? Está imputado por un delito que se llama negociaciones incompatibles con la función pública, que es muy simple, es que un funcionario se interese por un privado en un negocio donde está el Estado. Así de simple. Como Vudú le mandó una carta a... Esto es paralelo a su causa. puerta sería. Claro, es un tipo que dice, digamos... Utilización de influencia. Sí, un funcionario, no es tráfico, se llama negociaciones incompatibles. Un funcionario, te hablo, el secretario de colocación de aires acondicionados del ministerio, le dice al que hace las licitaciones, pone a la empresa de Martín porque es amigo mío. Y si se descubre que después la empresa de Martín tiene alguna relación con el funcionario, peor todavía. Si tiene relación, no necesariamente Martín le tiene que dar plata al funcionario. No necesariamente lo tiene que coimear. Te hago una pregunta. Sí. Hay una causa paralela que es la de enriquecimiento ilícito. Sí, ahí también está la causa Chicone, ¿quién la está llevando a cabo hoy? Ariel Lijo. El Ariel Lijo. Sí, con el fiscal Dilelo, Jorge Dilelo. Las dos. Las dos causas tienen al mismo juez y al mismo fiscal. La de enriquecimiento ilícito también Lijo con Dilelo. Exactamente. Vos hoy escribías algo muy interesante en Infobae. Vos decías que la Cámara de Casación, sobre la cual había muchos interrogantes, hay un fiscal de casación que es integrante de Justicia Legítima. Sí. Es decir, es un fiscal que supuestamente acompaña las medidas del kirchnerismo en la justicia. Por supuesto. Ese fiscal también opinó, hizo un dictamen en contra de Vudú. Lo que habla muy bien de este fiscal, porque es uno de los, te diría, más importantes. Javier De Luca. Sí. Es uno de los tipos más importantes que tiene Justicia Legítima. Es una persona muy reconocida en el ambiente del derecho penal, muy respetado, estudioso, formado, y dijo, esto no es nulo. Claramente las pruebas están validadas. Está todo validado. Esto fue muy importante para la decisión de la Cámara de Casación. Entonces, así como yo digo... ¿Por qué fue muy importante? Porque que De Luca diga eso. No, porque si el fiscal decía esto es nulo, no iba... Y la Cámara de Casación decía esto no es nulo, si los dos decían lo mismo, no había apelación. Sí. Si la Cámara de Casación hoy decía esto es nulo, pero el fiscal había dicho que no, ya estaba garantizada la apelación a la Corte Suprema de Justicia, porque el fiscal no se podía desdecir de lo que hizo. Palabras más. Ahora ya está. Lijo y Dilelo tienen el camino allanado para investigarlo a fondo a Vudú. De hecho, la semana que viene van a ordenar, Lijo va a ordenar seguramente que se haga un peritaje de esas computadoras. Están llegando al juzgado
los cruces telefónicos. Eso va a ser inapelable. Si hubo algún cruce telefónico entre a entorno de negocios de vudú y los que participaron de la venta de la empresa Chicone, se empiezan... ¿Cómo se llama la empresa esta que estaba atrás de...? The Old Fund. The Old Fund. Sí. Que es la empresa que se sospecha, bueno, que tiene relación directa con Núñez Carmona. Que tiene relación con Núñez Carmona. Sí, que es el socio de vudú. El socio y por otro legítimo lado, de vudú. El socio declarado de vudú. Y por otro lado, Van der Brede, que es el ex marido de esta chica Laura Sí. Muñoz, que inicia todo el tema de la denuncia y que es el hombre de The Old Fund, Sí. estuvo pernoctando en el departamento de vudú en Puerto Madero. Vivía en el departamento de vudú. Pedía delivery. En el pagaba el cable. Bueno, un delivery en Puerto Madero no se le niega a nadie, ¿no? Es cierto. ¿Por qué no? Pagaba el cable, Sí. pagaba internet, pagaba el teléfono. Su hermano iba con su auto y lo visitaba, pero no se conocen. La excusa es que había uno, Sí, que es un una pregunta argentino que a no... David, El hermano para de- entender esto. El hermano de Van den Brole visitaba el departamento cuando Sí. él vivía ahí, no conoce a uno. Lavieri, una pregunta. Suponete que no existe vudú, que vudú no tiene nada que ver con esto, pero para que alguien pueda hacer lo que hizo Van der Brele y tener esa empresa, que le den los contratos del Estado, a alguien del Estado muy importante se lo tiene que haber dado. Alguien lo tuvo que haber ayudado No, si porque no es era- vudú, Magoya, pero alguien tiene que ser muy de arriba. distinto hubiese sido si esta empresa hubiese tenido algún antecedente en la industria de la imprenta. Muy distinto, porque vos decís, mirá, yo vengo hace 40 años haciendo esto y ahora me meto a comprar Chicone. Bueno, la pregunta es, yo vengo sosteniendo esto, que la causa de Chicone ha sido desde el punto de vista de la política económica una desgracia. Obviamente, si un tipo está involucrado con negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, sea el vicepresidente o quien sea, hay que investigarlo. Por supuesto. Pero desde el punto de vista de la economía, vudú, cuando presentó la sintonía fina con Cristina, tenía un plan. Después todo eso se desbarrancó porque vudú quedó con esta causa en capilla dentro del kirchnerismo. Bueno, quedó no te políticamente muy herido. Sí, pero digo, no solo por la causa. Vudú dio un soliloquio en el Senado donde acusó de ser, acusó al Beberrí. Está bien, está bien. No, digo, se desplazó eso al Procurador General de la Nación, pero pará. al fiscal, No al te juez hablo de la de eso, causa. Sí. No te hablo de eso. Digo, eso no se hace en el peronismo. Digo, en el peronismo nadie delata a un compañero, nadie denuncia a un compañero. Digo, es una de las máximas que rige el peronismo. Y eso hizo vudú. Mucha gente dentro del peronismo empezó a desconfiar de una persona que fue capaz de hacer eso con un histórico del kirchnerismo, ministro del Interior de Cámpora, el Beberrí. Ahora, El más camporista del gobierno. Le pregunto a Martín Canenguiser, ¿qué se está cocinando? Algo van a hacer y de hecho hay varias versiones de lo que le han acercado a Cristina. Hoy el dólar paralelo cerró a 9.90, pero no importa el dólar paralelo. Subió al oficial. Claro, el gobierno, para no perder reservas, hoy por segundo día consecutivo, venía de un mes pésimo en octubre de perder 1.400 millones de dólares de reservas, récord. Lo que hizo es subió fuerte el oficial, lo subió a 5.94, 5.95, va a estar el lunes. 5.92 a 5.95. Claro. ¿Te acordás de los famosos 6? El minorista va a que estar en había dicho 5.95. Moreno. Sí. Bueno, estamos llegando a los 6 Sí. que habló Moreno. Claro, no estamos llegando a los 6, estamos llegando a los 6 a fin de la semana próxima o la otra. Moreno habló de 6 pesos a fin de año. Acá se adelantaron los tiempos. De la devaluación oficial, el gobierno tiene que acelerar eso porque si no pierde muchos dólares. El dólar oficial en lo que va del año, todavía 10 meses completitos, sube más del 20%. 25 es decir, más o menos. claro, la devaluación en el año va a estar más o menos en el 25%. Es una devaluación muy fuerte. Claro, menor respecto a la devaluación con el paralelo, que subió en lo que va del año, subió casi 50% el dólar paralelo. Pero bueno, ¿qué se está cocinando en el gobierno? ¿Vudú tiene alguna influencia en las decisiones económicas? Sí, hoy igual, lo han dicho mejor los colegas que yo, hoy decisiones sin Cristina, por lo que me han dicho en el gabinete económico, decisiones no hay. Lo que tenés es análisis prematuro de medidas y me parece que algunos avances se han visto muy claramente en las últimas semanas. El tema del avance con el Fondo Monetario Internacional por el nuevo indicador de precios minoristas. Sí. Has tenido el acuerdo con el CIADI, imposible pensar que el kirchnerismo iba a cerrar un acuerdo en el cual no le pagaba a empresas norteamericanas acá. Bueno, lo hizo. Tenés un acuerdo prematuro con el Banco Mundial
para que en algún momento del año que viene llegue plata, por esto que vos marcabas, que están saliendo dólares, bueno, el gobierno de algún modo le planteó al Banco Mundial, si no empieza a entrar plata, yo voy a refinanciar parte de los vencimientos. Entonces hay un principio de acuerdo para que el año próximo empiece a entrar plata. Así que en esas cosas se está avanzando. Lo más complicado de esa negociación externa es el tema del Club de París, porque está el Fondo Monetario en el medio, así que es difícil. Y por otro lado está el análisis de qué se hace con el tipo de cambio. Y ahí la verdad es que tenés tantas recetas como funcionarios, tenés a Vudú Lorenzino, por ponerle un nombre, que en realidad igual no están bien entre ellos, pero Vudú Lorenzino por un lado diciendo volvamos al mercado, endeudémonos para energía e infraestructura, que quiere decir endeudémonos después de 5 años. El dinero es fungible, expliquémosle a la gente, uno toma un crédito en dólares para infraestructura, entonces libera fondos para otra cosa. Totalmente. Digamos. El dinero no tiene nombre y apellido. Absolutamente. Y por otro lado tenés al sector de Axel Kicillof y de Moreno, que hoy están un pasito para atrás, pero el kirchnerismo todo es muy volátil, porque al no tener un ministro de Economía fuerte, digo, las posiciones de hoy pueden no ser las de mañana. Axel que sigue insistiendo con el desdoblamiento cambiario, por lo que vos decías de que la cuenta turismo va a cerrar peor que la cuenta energética, digamos. Claro, expliquémosle a la gente. Acá hay dos posiciones en el gobierno. Una que dice vamos a recargar todavía más los gastos de turismo en el exterior. Que hoy Echegaray, viste que dijo que no lo van a hacer. Hoy hay 20% de recargo, pero Echegaray está muy enojado con eso. Dice no puedo subirlo al 40 o al 50 ese recargo para los que gastan en el exterior porque me lo impugnan legalmente. Y por otro lado, en abril, con las declaraciones juradas, le tengo que devolver lo que ahora le retengo. Entonces, Echegaray le dice al equipo económico, le dice a Moreno, a Marco del Pont, a Axel Kicillof, pongan un dólar turista, que lo que hizo Venezuela esta semana. Pongan un dólar a 9 pesos para que los turistas que vienen al exterior vendan sus dólares en el sistema a 9 pesos. Hoy no entran esos dólares a la Argentina, no entran por el paralelo y entonces no van a las reservas del Banco Central. Y pongan en todo caso a 9 pesos el dólar turista para los argentinos que se van al exterior y con su tarjeta de crédito que paguen allá y que después tengan que liquidarlo a 9 pesos. El problema del gobierno es que si pone un dólar paralelo a 9 pesos, un dólar turista a 9 pesos, está reconociendo que la devaluación fue en 2 años de cepo al dólar, de desmanejo, de mala praxis, más del 100%. Sí, de 4 y pico. De 4 y pico a 9 pesos. Y además, tiene que reconocer eso. Pero desde el punto de vista económico, muchas opciones no te quedan. No, los empresarios... la otra es vencer la resistencia de Echegaray y poner un recargo del 50% para las tarjetas de crédito. Sí, lo que pasa es que eso, tengo entendido que arriba del 35%, digamos, para la justicia sería considerado confiscatorio y por lo tanto, como vos decís, encima vos lo tenés que devolver a la gente que está en blanco. Y además no te resuelve el problema de los turistas que vienen de afuera y que no te ingresan los dólares porque no van a ser tan tontos. Pagan con tarjeta de crédito y se lo cambian. Es que ya no pagan con tarjeta de crédito. Pagás con el turismo que venía de afuera pagaba siempre con tarjeta de crédito, pues es un poquito más sofisticado que nosotros. Ahora no, ahora vienen con los billetes efectivos y lo cambian en la calle. 10 contra 6. Entonces esos dólares no entran al Banco Central, al sistema financiero. Mujica está muy preocupado con esto, porque están viniendo los uruguayos con billete en efectivo, lo cambian a 10 pesos el dólar y le sale todo baratísimo. Entonces Mujica está que trina porque dice los uruguayos van a comprar a la Argentina y no estimulan el consumo y la producción uruguaya. Sí. Así que ahí tenés muchos diagnósticos. Lo que yo no veo es una cosa integral donde se diga, bueno, acá cuál es el problema es la inflación, la competitividad y haya alguien que vaya a atacar todos estos. Sí veo medidas que van a ser espásticas, vas a tener más medidas pro mercado y otras más tipo pro profundización, valga la redundancia, aunque puede haber algún cambio de ministro. Se venía hablando estos días de cambio de ministro. Lorenzino está muy debilitado, más de lo que ya venía, y se viene hablando, Maxi, de la posibilidad de que Diego Bocio, que es una persona que tiene algunas ventajas, digamos, ¿no? Le cae bien a los gobernadores peronistas, tiene buena imagen por la gestión en la CES, y le cae bien a los empresarios. No sé cómo será hacia el corazón puro del kirchnerismo, ¿no? Pero es un tipo al cual lo ven con una cabeza un poco más amplia para encarar esta etapa que, como vos decías, va a ser muy complicada. Ahora le voy a preguntar a Fera Mato, que acá me dicen en Twitter que te pregunte por el tema de Pimpi Colombo, la inflación. Hoy no te voy a preguntar esa, vamos a dejar la Pimpi al lado, que hoy dijo Pimpi Colombo que la inflación no era un problema. Sí, que es culpa de los medios. Pregunta en Twitter Daniel Pardini, muy buen programa, pero nadie toca la picada, dice, así que pueden comer. Preguntale a Mato qué opina de lo que dijo Pimpi Colombo. No te voy a preguntar eso, lo que te voy a preguntar es, ¿ves
algún cambio en el gabinete, como planteaba Martín? ¿Ves que Cristina introduce modificaciones hacia adelante? Y digo, porque este fue el discurso de Vudú el domingo a la noche. Y obviamente Vudú no dijo esto porque estaba tocando con la mancha de Rolando y fue ahí y se le ocurrió y estaba eufórico. Esto lo dijo Vudú porque alguien le ordenó que lo dijera el domingo a la noche. Y aquí estamos, como nos gusta decir a nosotros, el equipo de la presidenta, el equipo de Cristina Fernández de Kirchner. Y compartámoslo con alegría. La primera fuerza a nivel nacional nuevamente a partir de esta elección. Es cierto, ha habido resultados locales muy importantes, pero el Frente para la Victoria se vuelve a consolidar. Bueno, Vudú, que estaba en un tono alto, planteando esto, que es cierto, primera fuerza nacional, pero casi festejaba, es lo único que festejaba ahí. Ahora, Vudú festejaba ahí por orden de la presidenta. Sí, yo insisto con la foto y la película, y yo insisto con que yo veo en todo el análisis que ustedes hacen que no digo que esté mal, digo que está bien, pero que es fotográfico, no es fílmico, y que es parecido al que se hizo en el 2009. Y después de eso, y además la película muestra 10 años de gobierno, en donde el gobierno no salió con ajuste, no salió con, por más que el dólar se haya movido, no salió con recesión, o sea, no, uno sabe que puede esperar del gobierno y sabe que no va a esperar ajuste y que si... ¿Qué sería ajuste, digamos, Fernando? Ajuste, recortar, achicar los gastos. Bueno, están hablando de recortar subsidios. No, bueno, hablar se habla muchas cosas. Lo cierto es que el consumo es cada vez mayor, y eso no pueden negar, está en auto, está en todos lados, salvo el problema de la vivienda, que es por el tema precisamente por el tema. Bueno, tenés un consumo de autos de lujo, que justamente es uno de los temas que... Tenés consumo de autos de todos lados. O sea, vos ves a tu familia y ves que todo el mundo se cambia el auto. Digo, esta es la realidad. También tenés una protección contra la inflación que te lleva a consumir algunos bienes para no quedar desfasado. Perdón. Sí. Fernando, digo, en otra época discutíamos de dónde revolvíamos los tachos para ver con qué comer. Esa época ya no existe, digo. ¿Pero por qué no existe? Porque hubo una política económica que no fue regresiva. No es una cuestión, no estamos analizando la política económica. Y yo estoy analizando la política económica. Pero si el gobierno se está planteando volver a endeudarse, después de haber dicho que no iba a volver a endeudarse, hay, como dice Maxi, un cambio de escenario. Pero vos no podés comparar los créditos stand-by de los 80 con este endeudamiento. Pero es que es otro mundo. ¿De qué vamos a...? Pero digo, vos no estás endeudándote para pagar financiamiento. Estás endeudando para hacer obras. No para es lo que decía Maxi. Pero por supuesto que no hay una cuestión ideológica. Acá lo que hay son pero dos es o tres una cuestión ideológica. Para mí es una cuestión ideológica. Pero no hay una cuestión ideológica en las medidas que tiene que tomar el gobierno. Porque digo, Cristina... A ver, Cristina, cuando estaba Massa de jefe de gabinete y Vudú en Lancés y demás, la hicieron a Cristina decir que iba a pagar el Club de París y le hicieron ir a tocar la campanita a Wall Street porque iban a salir a emitir deuda. O sea, el relato después del desendeudamiento se hizo porque el gobierno se le cerraron los mercados. No hay una cuestión ideológica. El peronismo es pragmático. Exactamente. Es pragmático, pero dentro de una... Si Vudú hace 4 años que trata de colocar deuda. El problema es que justo cuando iban a colocar saltó Lehman Brothers. Si el gobierno viene por ese camino, el tema es qué hace con las otras variables, qué hace con la inflación. Está bien, justo en 10 años de casualidad nunca se le dio y tuvo una orientación para un lado. Tomar deuda. Bueno, tomó deuda al 15% anual en dólares con Venezuela, emitiendo Boden 15, que son los Boden que vencieron... Que van a vencer en el 2015, pero que tuvo vencimiento importante en agosto de este año, en agosto del año pasado, y salió a tomar deuda. Perdón, canceló anticipadamente. Y hasta el 2007 lo hizo. Hasta el 2007 tomaba deuda como podía, y después se le encareció tanto que no pudo más. Tomó esa deuda que era para que vayan todos presos, porque al 15% anual en dólares es para ir a una quiebra. Por suerte hicieron una emisión grande. El Boden 15 fue una emisión muy grande de deuda con Venezuela. Pero bueno, más allá de esa discusión, ¿vos ves cambios? La ves a Cristina volviendo e introduciendo un cambio de gabinete, Urribarri jefe de gabinete, no sé, incorporándolo tal vez a Capitanich. Se habla ahora, hoy la Política Online publicó que Insaurralde no asumiría como intendente y que podría ir como diputado. Que podría ir como, como diputado y que podría ir como ministro de Scioli o ministro de Cristina. La ves a Cristina
retomando iniciativa política con agenda de cambio. ¿Sí? Ahora, yo veía que un graf era corregir errores o profundizar. Sí. Para mí corregir errores es profundizar, digo, o profundizar es corregir errores. Digo, el gobierno lo ha hecho todo el tiempo en estos 10 años. Cada vez que en el 2009 lo hizo. Pero para mí, por ejemplo, profundizar el cepo es profundizar los errores, qué sé yo, es la visión que yo tengo, por eso digo corregir errores o profundizar. Si vos profundizás el cepo en una economía que tuvo cepo los 2 años y se te fueron 14.000 millones de dólares en el cepo, el dólar paralelo te subió 120%, el dólar oficial te subió 40%, te devaluaste como loco, dijiste no ibas a devaluar y devaluaste como loco, se devalúa el peso, a ver si entendemos una cosa acá. Y no era necesario semejante devaluación. Para mí cuando empezó el cepo, el dólar a 6 pesos, 7 pesos era caro. Era caro. Hoy llegan a abrir el dólar, el cepo a 6 pesos y se lo compran todo. Entonces, algo pasó, hubo mala praxis. Es decir, se mandaba una devaluación bruta. Tenemos 25% de inflación. Para y mí no son suben las errores. exportaciones, es el peor escenario. Para mí son errores. Digo, no digo que haya una cuestión ideológica. Algunos dicen, no, el gobierno toma el cepo por una cuestión ideológica. No, yo creo que es un error de política económica. No, el tema es como desde dónde vos salís del problema en el que estás. A ver, el tema del dólar es un problema, lo asume el gobierno, digo, está laburando en eso, creo que está todo el Estado trabajando en el tema del dólar y de la fuga de capitales, digamos, que es el problema del dólar. Digo, en eso se está trabajando, mal, bien, como sea. Pero digo, por ejemplo, vos tenés el problema del transporte, que es un problema tremendo. Y bueno, el gobierno reaccionó estatizando los ferrocarriles, no reaccionó. 9 años después. Pero hubo correcciones. Pero en esa área hubo correcciones. El año que viene va a estar todos los convoyes nuevos. Yo siempre digo que Randazzo, con sus pasos hacia adelante, no hace otra cosa que evidenciar el desastre que hicieron los que hasta él administraron el ferrocarril. Otras cosas las hicieron bien y otras cosas las hicieron mal. Los negocios de Jaime, sí, el desfalco que hubo, digamos, supervisado, mirado con indulgencia por el ministro Julio De Vido. Cada vez que Randazzo da un paso adelante, como es la compra de trenes, que está muy bien, dice, muchachos, se pasaron 10 años, ¿sabes qué? Reparando los trenes del año 62. ¿Y sabes a cuánto? Al mismo precio que ahora se pagan los trenes nuevos. O sea, pero si vos cambiás todos los trenes, vos haces todo lo que tenés que hacer. Pero no podés cambiar todos los trenes. Venimos del 2001. No, pero hicieron pasó un el 2001 intento. Hace 10 años nada más que pasó. Pero tuviste 10 años con 15 millones de superávit a diferentes balances de pago. Vamos a los trenes. En el 2008, 2005 le fuimos a comprar a España basura. Se pagaron 200 millones de euros de basura, que lo podés ir a buscar, está todo tirado por acá. Sí. Digo, se pensó en hacer esto, pero se hizo mal. ¿Sabes por qué? Porque había flagrantes negocios en el medio. Porque en el medio de la compra de España, en vez de comprar coches nuevos, compraron coches en desuso y se llevaron coimas. Tengo que hacer una tanda muy cortita. Igualmente yo creo que ahí hubo una corrección. Lo que estamos hablando ahí se corrigió. En el tema de ferrocarriles, vos decís todo lo que hicieron Jaime, De Vido y demás, pero bueno, ahí hay una corrección. Por eso le preguntaba a Fernando si hay otras correcciones en el tema económico. Vamos a una tanda volando 1 minuto y vamos a hablar un poco de que no es solo Cristina el escenario después del domingo pasado, los que corren para el 2015. Ya volvemos.